Bueno, no empieza, pero ya está. Bueno, me imagino que están viendo el programa de dibujo en su pantalla. Pues lo que sigue es empezar la clase. Cualquier problema, ya saben, me interrumpen. Empezamos, muchachos. Bueno, permítame un momento. Ok, permítame. Es que no tengo. Ya. Es que no encontraba mi lápiz. Bueno. Oh, ¿qué pasa? Permítame, es que. Ahí está. Es que estaba al revés la tablet. Por eso no hacía lo que yo quería. Bueno, estamos viendo análisis tensorial. Y si quieren le ponemos en relatividad especial. El chiste de esto es que lo que aprendamos aquí tiene una extensión directa a relatividad general. Entonces, si aprendemos aquí análisis tensorial, y lo que aprendemos aquí es útil para relatividad general. Bien, hemos visto muchas cosas. Ya, por ejemplo, definimos que es un tensor 0n. Esto es una función multilineal de n vectores, tal que cuando están evaluados todos sus argumentos, produce un número y es lineal en cada argumento. Ejemplo canónico, pues es el 0, 1 tensor, que nosotros le llamamos covector o vector dual. Recuerden, el otro nombre que usa el libro de unoformas no lo estamos usando. Otro ejemplo canónico de este tipo de tensores es un tensor 0,2, que le vamos a decir métrica. En realidad tendríamos que decir tensor métrico, pero por simplicidad le vamos a llamar simplemente métrica. Ya saben, este es un tensor G que cuando toma dos vectores me produce un número, y este número no es cualquiera, sino el producto punto de los dos vectores. Bueno, sabemos que si P es un covector, entonces P de A, donde A es un vector, es esta cantidad, que es lo que llamamos contracción. Bueno, definimos las propiedades de simetría y antisimetría. Decimos que un tensor es simétrico si, bueno, 0,2. Si, bueno, si T de AB es igual a T de BA. ¿Estamos? Ok. Y antisimétrico, también 0,2. Si T de AB es igual a menos T de B. Recuerden, para los tensores 0,2 se cumple algo muy simple. Si F alfa beta son las componentes de un tensor 0,2, entonces se cumple, ya saben que f de AB es igual a f de alfa beta más f de alfa beta, donde esta es la parte simétrica, esta es la parte antisimétrica. Ustedes ya deben saber cómo se definen cada una de estas. No es muy difícil la definición. Ok.
Recuerden, las componentes de un tensor es la evaluación en los vectores de la base, el correspondiente. Es evaluación en los vectores o covectores de la base. Recuerden, para los tensores 0,2, una base era esto. Y eso me dice que en particular los tensores 0,2 forman un espacio vectorial de dimensión 16 para dimensión 4. Y así sucesivamente pueden ir creando las bases, ya lo vimos. Finalmente, lo último que estábamos viendo eran los tensores N0, de los cuales los tensores 1, 0 eran simplemente los vectores. Y estos estaban definidos tal que cuando eran evaluados en n covectores producía un número de tal forma que es lineal en cada uno de sus n argumentos. La acción de un vector sobre un covector era la misma que la acción del covector sobre el vector, y todos sabemos que esto está dado por la contracción. Mi máquina está trabajando como loca, por eso ven ese relojito, no sé qué está haciendo. No sé si ya le metieron un virus o simplemente ya es de antigüedad. Pero bueno. Lo que sigue es recordar que si P y Q eran covectores, bueno, son covectores, ¿no? Definimos la operación producto tal que P cruz Q de B de W era P de B por Q de W. Y esto era un número. Recuerden, este producto no es conmutativo. Entonces, y esta cantidad era un 0,2. Similar, de forma similar, no sé si exista la palabra similarmente, pero bueno, si no ya la inventamos. Similarmente, sí, B y W son vectores, entonces definimos su producto tal que B cruz W actuando sobre los covectores Q y P era de B de P y W. Y de este era un 2,0 tensor. También recuerden que esto en general, este producto en general no es conmutativo también como lo era este. Bueno, es el mismo producto, pero aplicado a objetos diferentes. Bien, lo que sigue es no recuerdo bien dónde me quedé. Déjenme ver las notas de nada. Está el administrador de archivos. A ver si no ven mis archivos. Ahí está. Febrero del 2021 y marzo 20.
Quiero ver hasta dónde me quedé. Ok. Permítame un momento. Sí, esto ya lo vi, lo que acabo de escribir. Ya. Les expliqué algo sobre R3 al final, por eso. Bueno, ¿ya vieron todos los archivos que tengo? ¿O cuando pongo mi administrador de archivos, ustedes siguen viendo el programa de dibujo? Seguimos viendo el programa. Sí, sigue viendo el programa de dibujo. Me están engañando. Están engañando, ya vieron ahí mi administrador de archivos, todos los archivos que tengo. Pero bueno, no hay nada ilegal, como dicen por ahí. Bueno, ya. Esto lo vimos todavía en la clase pasada. También vimos que, por ejemplo, una base para los tensores 2,0 era pues, el producto de los vectores de la base del espacio vectorial de vectores. Perdón que se oiga muy redundante, pero bueno, pues es así. Esto quiere decir que estos tensores 2,0 forman un espacio vectorial de dimensión 16 para dimensión 4. Hago la aclaración de la dimensión porque, por ejemplo, si estuviéramos estudiando análisis tensorial en un espacio de dimensión 3, por ejemplo R3, entonces aquí serían 3 por 3 y sería un espacio vectorial de dimensión 9. Entonces la dimensión del espacio vectorial de tensores 0,2 no solo depende de este número, que es 2 aquí, sino también de la dimensión del espacio en el que están haciendo el análisis. Como en relatividad general el espacio-tiempo tiene dimensión 4, pues usualmente se especifica aquí, se hace el cálculo para dimensión 4, pero recuerden, el formalismo que están estudiando, que están aprendiendo, no solo sirve en dimensión 4, es un formalismo que con pequeñas modificaciones, ya les expliqué algo al final de la última clase, es un formalismo que sirve desde dimensión 2 hasta dimensión, pues, la que quieran, siempre que sea un número entero. Entonces, tengan presente siempre eso. La dimensión de este espacio-tiempo en general sería, por ejemplo, la dimensión al cuadrado. Si la dimensión es 4, pues es dimensión 16. Si la dimensión es 3, pues es 9. Si la dimensión es 2, por ejemplo, R2 o una esfera, la dimensión de este espacio vectorial de tensores 2,0 es simplemente 4. Tengan presente eso, porque aparte el libro y muchos ejemplos que se ven porque hacer las cuentas en dimensión 4 pues es muy largo. Entonces hay que ya comiencen a prevenirse que el formalismo que están estudiando sirve desde dimensión 2 en adelante y que el número de la dimensión de estos espacios vectoriales, recuerden, para cada cada número acá tienen un espacio vectorial diferente. Para acá, la dimensión de ese espacio vectorial va, pues, en este caso, d al cuadrado. Si aquí tuvieran n, sería d a la n. Tengan en cuenta ese punto, muchachos. La dimensión del espacio vectorial de un cierto tipo de tensores depende no solo del tipo de tensor, sino de la dimensión del espacio sobre el que están haciendo el análisis tensorial. Bien, pues entonces, recuerden, el producto de tensores nos permite
construir tensores hice una pausa. Tensores de orden más alto a partir de tensores de orden más bajo. Esto, por ejemplo, se cumple para B y W. Ambos son 1, 0 tensores. Y su producto es un 2, 0 tensor. Algo así se cumple en general, pero bueno, no creo necesitarlo. Con esto, con esta parte del formalismo es más que suficiente. O sea, ya. Entonces ya tenemos lo que sigue, miren, pues algo parecido se cumple para los si T es un tensor dos cero arbitrario. Entonces, varias cosas. T alfa beta, sus componentes están representadas por cantidades con superíndices y no es más que la evaluación del tensor en los vectores de la base de covectores. Su expresión general como objeto geométrico pues es T alfa beta, E alfa, cruz, E beta. Recuerden, esta es una base. Se cumple lo mismo que para los tensores 0,2. En general, un tensor 0,2 no se puede poner como un producto tensorial, pero sí se puede escribir como la suma de muchos productos tensoriales que está aquí. Aquí serían 16, a veces no es necesario usar los 16, pero en general, si no se puede expresar como un producto de tensorial de vectores, sí se puede expresar como una suma. De la misma, ¿qué pasó? Una pregunta, para las componentes del tensor, habíamos quedado que se utilizaban superíndices para representarlos, no eran subíndices. Los subíndices son para los tensores 0,2. Aquí estamos hablando de los tensores 2,0. Recuerda, los tensores 2,0, recuerda, los tensores 2,0 toman covectores y producen números. A ver, lo escribí. Es que ténganme paciencia porque estamos regresando. Previo. Miren, sí. Aquí les debía haber comentado, y si no, pues subsano el error. Cuando definí tensores N0, les debía haber dicho que eran función de n covectores, bueno, que tenía n argumentos, de los cuales en cada argumento escriben un covector, y cuando está evaluado totalmente, cada argumento produce un número. Por ejemplo, un vector tiene un argumento, un covector, y eso me va a producir este número. Entonces, para las componentes tengo que evaluarlo en un covector y que sea base del espacio vectorial de covectores. ¿Quiénes son la base del espacio vectorial de covectores? Pues los omega. Entonces tengo que evaluar este T en dos vectores duales omega. Recuerden, estos son vectores en toda la extensión de la palabra. Entonces, tengo que evaluar, para calcular las componentes, tengo que evaluar T en estos vectores de la base. Estos vectores de la base, recuerden, los estábamos representando les asignábamos superíndices para que la convención de suma tuviera sentido. Entonces,
para que esta fórmula tenga sentido, pues las componentes de los tensores 2, 0 tienen que representarse por cantidades con superíndices. ¿Estamos de acuerdo? No vi quién habló porque tengo el programa de dibujo, pero espero que le haya quedado claro la explicación. Sí, sí, profesor, ya quedó. Gracias. Okay. Fue Julio, gracias. No, ya perdí la costumbre de estarlos checando. Ya, todavía están conectados, no estoy hablando solo. Bueno, entonces tengo esto. Recuerden, miren, la posición de este número les dice si es superíndice o subíndice. Por ejemplo, un tensor 3, 0, bueno, tendría 3 superíndices. Y por ejemplo, un tensor 0, 4 tendría 4 subíndices. Bueno, voy a usar otra letra. N. No va a caber. Ahora sí. Es que si me paso de esa raya, ya no sale en el PDF, me han dicho. Yo no he checado. ¿Vale? Entonces, si está arriba, se representa por sus componentes tienen superíndices. Si está abajo, sus componentes tienen subíndices. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué les iba yo a decir aquí? Ajá, ya, entonces, sus componentes están definidas así. Su expansión en general en la base es de esta forma. Y pueden definir también la parte simétrica de T alfa beta como un medio, bueno, la representan así, de T alfa beta más T beta alfa. Y su parte antisimétrica como un medio de T alfa beta menos T beta. Y también se va a cumplir que el tensor en general se puede expresar como la suma de su parte simétrica más su parte antisimétrica, de forma similar a cuando los índices eran subíndices. Recuerden, las propiedades de simetría solo se aplican para primeras propiedades de simetría solo se aplican a índices en la misma posición. O sea, solo si se aplican cuando los dos son superíndices o cuando los dos son subíndices. No se puede definir la parte simétrica de esto, por ejemplo. Esto es incorrecto. Que uno sea superíndice y el otro sea subíndice. Esta operación de tomar la parte simétrica de esto no tiene sentido. Ambos tienen que ser subíndices o ambos tienen que ser superíndices. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien. Bueno, cuando están en el grupo les veo sus rostros. Cuando les pregunto, ¿estamos de acuerdo? Ya algunos me dicen sí. Pero ahora pues está medio complicado. Entonces, por eso nomás les pregunto, ¿estamos de acuerdo? Y me sigo como pues así. Vamos. Bueno. ¿Sale? Entonces recuerden, por las dudas que surgió hace un momento, 0n tensores, toman n vectores de argumentos como argumentos, perdón, y produce un número y es lineal en cada uno. Y la otra es que sus componentes tienen
subíndices. Ya me equivoqué. Los N0 tienen N covectores como argumento. Bueno, aquí puse 2 veces vector, no sé por qué. N covectores como argumentos y sus componentes tienen superíndices. ¿Vale? Aquí están metidos los covectores cuando n es igual a 1 y aquí están metidos los vectores cuando n es igual a 1. Tengan en cuenta ese detalle. Bien. Pues bueno, voy a agregar una página más. Finalmente, hasta lo voy a escribir. Finalmente tenemos los N, M, tensores. Y estos son objetos multilineales, esto es lineal en cada argumento, objetos multilineales. Esto es lineal en cada argumento. Tal que necesita n covectores y m vectores, y cuando todos los argumentos están evaluados, esto me produce un número. ¿Sale, muchachos? Entonces estos son ya los tensores en general. Estos son los tipos más generales de tensores que pueden tener, los NM. Entonces, tienen en total n más m argumentos. De los cuales en n pueden escribir covectores y en los restantes m vectores. Cuando ponen todo eso junto, debe producir un número. Perdón que esté haciendo tantas pausas, pero hay un pequeño detalle. Bueno, obviamente, para ilustrar cómo funciona esto, el caso más simple es el 1,1 tensor. Entonces vamos a llamarle, pues si quieren, T otra vez. T, 1,1 tensor. Esto quiere decir que T tiene 1 más 1, 2 argumentos. Aquí, por ejemplo, en la primera entrada puedo escribir un covector. Y en la segunda tengo que escribir un vector. Y esto estaría en los reales, produciría un número. Sus componentes, por ejemplo, serían lo siguiente. Sería la evaluación del tensor en los vectores de la base. Aquí, por ejemplo, en la base de covectores, pues sabemos que son los omegas. Y la base de vectores sería pues, los E.
Esto me dice que sus componentes constan de un superíndice y un subíndice. Número de superíndices, número de subíndices. Ok. Aquí ya no puedo definir la parte simétrica y la parte antisimétrica, recuerden. Solo cuando están en la misma posición los dos índices. Aquí uno es su superíndice y el otro es subíndice. Entonces, en principio no se puede. Ok. Entonces, vean, estos números que están aquí les dicen varias cosas. Primero, ¿cuántos argumentos de covectores necesitan un covector? ¿Cuántos argumentos de vectores necesitan? Aquí en este caso, un vector. Su suma es el número total de argumentos, en este caso 2, 1, 2. También me dice el número de superíndices y me dice el número de subíndices. ¿Sale? Bien. Ahora, lo que sigue es por ejemplo, una forma de construir un 0,1 tensor. Bueno, un 1 tensor, aunque se oiga muy redundante, sea P un covector y B un vector. Y vean, B plus P puede actuar sobre un covector Q y sobre un vector W, de tal forma que sea B de Q y P de W. Esto es un número y esto es un número. Entonces, esto me produce un número y esto sería un ejemplo de un 1,1 tensor. Se va cumpliendo en analogía a lo que ustedes ya conocen. Bueno, estos tensores pueden adivinar ya la base. La base para los tensores. Uno. ¿Quién sería? Pues E alfa, luz, omega beta, que tendría dimensión, pues 16, en D igual a 4. Sería 4 por 4, cada uno en este pueden escoger 4 vectores y en este 4 vectores. Como lo pueden hacer independientemente uno del otro, pues sería 4 por 4, 16. Recuerden, si tuvieran dimensión 2, pues aquí tendrían 2 opciones y aquí 2 opciones, entonces sería 2 por 2, 4. Esto me dice, por ejemplo, que cualquier tensor de un tensor 1,1, pues T se puede escribir como T alfa beta. Recuerden, sus componentes tienen un superíndice y un subíndice, y la base, pues es el producto tensorial de la base del espacio vectorial de vectores y la base del espacio vectorial de covectores o de vectores duales. Lo mismo que si lo entienden en un caso, lo entienden en general. Si no lo entienden en ninguno, pues está medio difícil. Pónganse a estudiar. O me preguntan a ver si no los termino haciendo más bolas. Pero es álgebra lineal. Si ustedes se comienzan a complicar la cosa,
piensen que solo es álgebra lineal en un lenguaje, pues más práctico, bueno, que es útil en relatividad. ¿Vale? Bueno, ahora lo que sigue, estoy checando si todavía están, porque como estoy sufriendo para dar esta clase, al menos que estén presentes, que no esté hablando solo. Bueno. Ya tengo la base. Sí, ya tengo la base. Ahora, finalmente les tengo que explicar un hecho que es válido en general, pero que lo voy a explicar para tensores 1, 1 y la extensión es inmediata. Sea R un tensor 1. Esto quiere decir que sus componentes alfa, beta, pues no son más que R alfa y el Esto sería en el sistema de referencia o si yo quisiera las componentes en el sistema de referencia barrado, lo que tendría que hacer es evaluar este en los vectores de la base del observador barrado. Ya nomás le voy a poner sistema de referencia o bar. Pero yo sé que estos están relacionados con los vectores del observador sin barra de este estilo. Ahora, estos finalmente son números. Entonces, dado que esta es una función multilineal, todos los números pueden salir, como ya lo hemos visto. Entonces, lo que me quedaría y estas no son más las que las componentes de que mide el observador sin barra. Entonces, finalmente, he obtenido la siguiente ley que relaciona las componentes que mide el observador barrado con las componentes que mide el observador sin barra. Y vean, hay una matriz lambda por cada índice, de tal forma que siempre se aplica la convención de suma. Aquí hay dos índices, uno como superíndice y uno como subíndice. Por lo tanto, tengo dos matrices lambda. ¿Cómo las acomodo? Pues me fijo en las posiciones de los índices barrados y los escribo en las matrices lambda, y los otros dos índices los pongo de tal forma que tenga sentido la convención de suma. Vean, esta es la ley de transformación. No tengo que definirla desde el principio, sino que es más bien una consecuencia de mis definiciones. Entonces, esto vale en general. Por ejemplo, si F es un tensor, por ejemplo, 3, 1, yo sé que sus componentes van a tener 3 superíndices y un subíndice. Si quisiera yo las componentes del observador barrado en términos de las componentes del tensor sin barra, lo que tengo que hacer pues, es escribir una matriz lambda por cada índice. Aquí tendría 3 superíndices, entonces los escribo acá. Así. Y ahora
Pues escribo lambda, sigma, índices de suma. Se me acabaron las letras. Xi y phi. Entonces aquí sería lambda, sigma, xi y phi. Entonces vean, la regla de transformación es muy fácil de deducir. Solo tengo que poner una matriz lambda por cada índice, o sea, por cada índice, ya sea superíndice o subíndice, y escribir los otros índices de tal forma que siempre se cumpla la convención de suma. Entonces vean, la ley de transformación de los tensores es una consecuencia de nuestras definiciones, no la tengo que poner desde el inicio. Es una consecuencia de la forma en cómo están relacionadas las bases del espacio vectorial de vectores y del espacio vectorial de covectores. Entonces, apréndanse esta forma de relacionar las componentes. Por ejemplo, si F, perdón, aquí hice un error, puse F. En realidad es T para no. Aquí era T, muchachos. Me equivoqué. Era T. A ver, aquí sí, si F es un 0,2 tensor, este lo vamos a ver más adelante. Entonces yo sé que sus componentes tienen dos subíndices. Si quisiera yo las del primado, del barrado en términos del sin barra, pues ya sé la ley de transformación. Profesor, en este caso, ¿cómo quedarían los elementos de la base? ¿Cómo? ¿En cuál caso? Es que, por ejemplo, en el anterior que puso los tensores del tipo 1,1, era el producto del Sí, vector E por el omega, creo. espérame, vamos a ver. Este que está... pero cuando escribió los elementos de la base. Ajá, mira, los escribí acá atrás, si no me falla. Aquí están, mira. Aunque usé T, en realidad es lo mismo, esencialmente. Una base para el espacio de tensores 1,1, una base es E alfa cruz omega beta. Y aquí está la base. ¿Es a lo que te refieres? Sí, pero por ejemplo, en el otro caso, en el 3,1, en cuanto al orden, pues sería los E alfa, cruce beta, E cruce gamma. A ver, voy a escribir la base para los tensores 3,1. Bueno, aquí ya está la ley de transformación. Base para los tensores 3,1. Entonces ustedes saben que estos son por sus componentes, serían esto. Y para adivinar la base, pues se acuerdan que T tiene que ser la contracción de estos con los vectores de la base. Entonces tienen que poner, me emocioné, E alfa, cruz E beta, cruz E gamma, cruz omega delta, de tal forma que las sumas tengan sentido. Recuerden, el tensor siempre se puede expresar como la contracción de sus componentes con los elementos de la base. Entonces, la base para los tensores 3,1 sería esta. Serían 3 elementos de la base de vectores y un elemento de la base de covectores, de tal forma que esta expansión tenga sentido. ¿Sí es lo que estabas preguntando? Sí, era eso. Es que me confundí un poco por el orden de los índices, pero sí, así era eso, profesor. Gracias. Órale. Bueno,
Entonces, con esto, es la definición de los tensores en general. Y ya ustedes deben ser capaces de, pues, ir adivinando, porque no se puede hacer un caso por caso. Imagínense que ahora tenemos los 2,2. Por ejemplo, los 2,2, así rápido, sus componentes podrían ser estas. Así, 2 superíndices, 2 subíndices. La base, pues, sería esto. Y tendría dimensión 4 por 4 por 4 por 4, ya no sé cómo hacer la cuenta. 16 por 4, 64 por 4, 256 o 252, no me acuerdo. Bueno, 64, 128, 28 y 28, 56, 256. Entonces tendrían un espacio vectorial de dimensión 256 en dimensión 4 para este tipo de tensores. Entonces, más bien entiendan como que la lógica de la construcción y ya todo lo demás se va dando automáticamente, muchachos. ¿Sale? Pues como yo lo aprendí fue que los casos que me dieron en clases, pues yo los reproduje, pero sin ver las notas. Por ejemplo, me puse, ¿cuál es la base de los tensores 3,1? Y ya la puse en mi libreta y vi si la había atinado. Y si le atiné, pues está bien, si no, pues vuelvo a intentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a agregar una página. ¿Por qué? ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿No? Bueno, me voy a apurar porque esta cosa me está preocupando. Bien. Habíamos definido la subida y bajada de índices para vectores y covectores. Recuerden que, por ejemplo, si A, alfa eran las componentes de un vector, bueno, es al revés. Y A tendría componentes A alfa y P tenía componentes P alfa. Usando la métrica, las componentes de la métrica, ustedes podían asociar a alfa, así, y algo similar, P alfa, usando la inversa. Estas operaciones pues tienen su extensión para tensores de tipo arbitrario. Por ejemplo, sea T un tensor 2, 0. Eso quiere decir que tendría 2 superíndices. Pero ustedes a partir de este podrían construir un tensor, por ejemplo, mixto. N beta lambda T alfa lambda. El único detalle es que tienen que respetar las posiciones, tienen que ser unas personas respetuosas, que según mis compañeros y la gente ya mayor, las generaciones jóvenes son cada vez menos respetuosas, entonces a lo mejor les cuesta trabajo este hecho. Perdón, es broma, ¿eh? Es que como estoy un poquito desesperado, ya, pero ya saben, son chistes malos, espero que nadie se ofenda. Entonces vean, si quiero bajar el segundo índice, la beta, entonces tengo que, al hacer esta contracción similar a esta, tengo que contraer el segundo índice. Vean, el segundo índice se hace un índice de suma, porque no es igual hacer esto, por ejemplo. T sería beta lambda, T lambda alfa. Esto es en general diferentes. Esto es en general diferente de esto, excepto cuando T es simétrico, no hay problema. Pero en general,
esto es diferente de esto. ¿Por qué? Porque aquí estaría haciendo la contracción del primer índice, o sea, donde va la alfa. Y si T no es simétrico, pues esto en general es diferente de alfa beta. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, T alfa beta, entonces tendría que hacer alfa lambda, T lambda beta, que es en general diferente de T beta lambda, porque aquí estaría contrayendo sobre el segundo índice y el que estoy bajando es el primero, entonces deben respetar siempre la posición. Por ejemplo, también puedo hacer esta operación, definir un tensor con dos índices abajo, pero siempre respetando la posición. O sea, esto en general sería diferente. ¿Por qué? Porque aquí alfa, en principio, si hiciera esta operación, en realidad alfa tendría que bajar aquí, en la segunda posición, y beta tendría que bajar en la primera posición. Si yo quiero esta operación, entonces alfa baja en la primera posición. Entonces tengo que contraer lambda en la primera posición. Y dado que beta ocupa la segunda posición, tengo que hacer la contracción de beta que involucra beta en la segunda posición también. Entonces respeten siempre el orden. Ya, por ejemplo, algo más complicado. Sea T un tensor 3,1 fue el que usamos hace rato, ¿verdad? Sería T alfa, beta, gamma, delta. Sus componentes. Por ejemplo, si ustedes quisieran, voy a usar otra letra. ¿Sí? Gamma, delta. Entonces tendrían que hacer N chi, lambda, T alfa, lambda, gamma, delta. Entonces vean, bajé el segundo de los superíndices. Entonces aquí, como este es chi, aquí va chi y hago la suma, pero con lambda en la segunda posición. Si pusieran lambda en la primera posición, estarían cometiendo un error en general. Solo cuando tienen cierta simetría se vale de cambiar de posición los índices. Si no saben que el tensor tiene ciertas simetrías, entonces no pueden cambiar los índices como ustedes quieran. Hay que tener cuidado con ese detalle. Bueno, lo mismo vale con la eta inversa, por ejemplo. Si T alfa beta es un 0,2 tensor, pueden hacer estas operaciones. Miren, ya aquí hice un abuso de la notación porque puse T alfa beta es un 0,2 tensor. En realidad debía haber escrito T alfa beta son las componentes. La forma correcta son las componentes. Pero bueno, el estilo es que ya más adelante solo vamos a usar las componentes en general, entonces decimos que ese es el tensor. Esta sería la forma correcta y esta es la forma para los cuates. Como cuando ustedes hablan en su lenguaje de que solo ustedes entienden, así vamos a usar una convención parecida. Vamos a decir que las componentes van a ser el tensor, pero eso es un abuso de notación, el cual yo cometí aquí, pero bueno. Como estamos entre amigos, recuerden, solo no somos amigos en los exámenes y en las tareas. De ahí para allá, pues somos amigos. O bueno, al menos yo los considero mis amigos, ya que no puedo amigos a la distancia, como estos, bueno, ustedes son muy jóvenes. Antes se estilaba, cuando no había internet, que tuvieras amigos por correspondencia. Entonces les mandabas cartas así, escritas a mano y cosas así.
Yo conocí a alguien que tenía varios amigos así, a mí como que no me pareció buena idea, pero bueno. Entonces, ya que no los conozco en persona, a la mayoría de ustedes, solo creo que conozco a, ¿cuántos serían? ¿De ustedes cuántos conozco en persona? Que esté yo consciente. Uy, solo dos. En persona solo dos. A los demás los he conocido por acá, por el internet. Estoy viendo sus nombres ahorita aquí. Posiblemente los haya visto en la escuela, pero sí, solo dos personas. Solo dos personas conozco conscientemente. Posiblemente a algunos de ustedes los llegué a tratar en la escuela, pero fueron asuntos de que, quítate del camino. Profe, tengo una duda en un problema. No, amigo, busca a tu profesor, yo no te puedo ayudar. Esas son mis respuestas, allá en la escuela, con los que no son mis estudiantes. Sí, todos los demás los conozco por acá, por el, ¿cómo se llama esta cosa? El Teams. Bueno, la pandemia, cosas de la pandemia, pero bueno, regresando. Entonces, como les decía, dado que en mis clases pues somos amigos o al menos cuates, como dicen en mi tierra, que no es lo mismo, si T alfa es un tensor, recuerden, en realidad la forma correcta es que yo debía haber dicho son las componentes de un tensor, pero ya nos vamos acostumbrando a este lenguaje. Entonces puedo definir, por ejemplo, un tensor con dos superíndices. Bueno, y sería, no sería más que signo. Vean, respeté las posiciones. La alfa es el primero, está sumado en esta eta, y la lambda asociada con esta eta está en la primera posición, algo similar para la sigma y la segunda posición. O también pueden definir un tensor mixto. Y esto sería... Aquí a la beta no le pasa nada porque está como subíndice en ambos casos. Vean, recuerden, la métrica es un tensor simétrico, entonces es lo mismo esto que esto. Entonces también pueden escribir esto como así, porque este es un tensor simétrico. O sea, ustedes saben, ¿qué pasó? Agarré la mano equivocada. Bueno, se oyó raro que agarré la mano equivocada. Es que esta manita no sé qué hace del programa de dibujo. Esta sirve para desplazar, pero esta no sé en realidad bien para qué sirve. Espero que no les vaya a pasar a ustedes cuando vayan con su novio o novia, que agarren la mano equivocada, porque entonces sí ahí les puede causar problemas. Pero bueno, aquí no pasa más que nos riamos, se rían de mí, de que agarré la mano equivocada. Se oyó raro, pero bueno, así es. Vean, dado que es lo que les decía, dado que conocemos las propiedades de simetría de la eta, que están aquí, voy a tener que moverla, porque me salí de... no sé qué hizo. A ver si no me equivoco otra vez del nombre. Bueno, muchachos, aquí posiblemente esta lambda no aparezca en las notas que les pongo ahí al finalizar la clase, pero bueno, es que lo intenté cortar, pero me mandó directito a la fregada. Se me hace que mejor le escribo aquí abajo y borro eso. Bueno, ya me puse muy ancho. Y borro esto. Ahí está.
Entonces, pueden representar esta operación de estas dos formas, dado que la eta es simétrica, las dos son equivalentes. Yo lo que he encontrado útil para no equivocarme tanto, miren, es que la copió aquí arriba. ¿Qué hice? Voy a borrar aquí. ¿Por qué no me dicen que la había copiado aquí y no se borra? Bueno, no puedo decir lo que dice mi padre porque es una leperada. ¿Ahora qué hago? Voy a escribir todo esto aquí abajo. A ver, ¿se puede escribir encima? Sí. La clásica técnica de rayar todo. Bueno, algo más elegante. Bueno, ni tan elegante, pero entiéndanme, hoy no ando como que de muy buen humor. Porque ahorita les digo por qué, si les interesa. Entonces voy a escribir otra vez esa operación. Era T lambda sigma y era N sigma, N lambda, alfa. Posiblemente estoy usando otros índices, pero espero que sean los mismos. Y dadas las simetrías de la eta, también lo podrían escribir así. Así. Yo lo que he encontrado útil, y posiblemente les sea útil, ustedes dirán, ya no necesito esas ayudas de principiante. Bueno, yo lo que he encontrado útil es poner siempre los índices que se suman lo más cerca posible. Evita, según yo, errores, pero bueno. Entonces aquí, por ejemplo, las alfas están más cerca que en este caso. Y es más fácil checar si uno se está equivocando o no. Bueno, en mi caso, a lo mejor ustedes encuentran esta forma más conveniente para su forma de trabajar, pero bueno, cada quien, pues, las dos son correctas, o sea, pueden elegir la que más les convenga. En particular, el semestre pasado, un muchacho, el que sacó mejor calificación, tenía esta convención, no sé por qué se le hacía más fácil a él usar esta forma de escribir las cantidades, pero bueno. Bueno, el semestre pasado les fue muy bien a varios, no solo a él. Pero sí, sus tareas como que se destacaban. Bueno, no les voy a decir quién es. Bueno, ya, listo. Entonces vean, recuerden, usando la métrica, lo que habíamos visto, podemos asociar un vector a un covector y viceversa. ¿Así se escribe viceversa o estoy cometiendo una faltota de ortografía? Va junto, ¿verdad? Entonces... Sí, creo que sí. Sí. Ya borré de más. Va junto, ¿verdad? Sí, perdón por mis errores. Bueno, ya de haber muchísimos errores ortográficos en las notas, pero bueno, con que no haya errores de física o de matemáticas, o que estos sean los mínimos posibles, me conformo. Los errores de ortografía, pues, siempre, espero que no se moleste nadie, pero en tono de broma yo decía que, decía en mis clases presenciales, que pues soy varón y que pues solo puedo hacer una cosa a la vez, que no soy como las mujeres que pueden hacer 3 o 4 cosas a la vez. Entonces, o hablo o escribo, y aquí como tengo que hablar y escribir, pues obviamente hay muchos errores, espero que no muchos. Espero que no me pongan una denuncia en el comité feminista de la SFEM por haber dicho eso. Era un chiste que yo hacía,
pero posiblemente no se haya apropiado en la nueva situación. ¿Sale? Entonces vean, esto era lo que habíamos visto. Entonces a un vector, por ejemplo, a alfa, le podíamos asociar el covector alfa beta usando esta operación. Y viceversa para un covector. Entonces vemos que esta operación se puede extender a tensores en general. Y es lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, a un tensor de alfa beta 0,2 le pueden asociar, usando estas operaciones, ahorita las escribo, un tensor de alfa beta que es 1,1. O también le pueden asociar otro tensor alfa beta que es 1,1. O le pueden asociar un tensor alfa beta que es 2,0. Usando la métrica, en este caso el inverso de la métrica. Entonces vean, usando la métrica no solo pueden hacer esta operación que escribí aquí de asociar a un vector, un covector y viceversa, sino que se aplica en general. Y así, por ejemplo, a un tensor 0,2 le pueden asociar este tensor 1,1 o este, que también es 1,1, o un tensor 2,0. Y no solo porque tengo muchas ganas de escribir. Eso sonó como ironía, pero no, es una ironía. Entonces tengo T alfa beta. Entonces voy a escribir todas las combinaciones que puse ahí. Este sería alfa lambda, T lambda beta. El otro sería alfa beta, y eso sería beta sigma T alfa sigma. Y finalmente T alfa beta, y eso sería alfa beta lambda sigma T lambda sigma. Entonces vean, usando la métrica, bueno, en este caso la inversa, a un tensor 0,2 le puedo asociar estos tres tipos diferentes de tensores. O invirtiendo el argumento, a este tensor 2,0 le puedo asociar este tensor mixto 1,1 o este, o finalmente le podría asociar este tensor 2,0,2. ¿Cómo sería? Pues el tensor 0,2 pues sería esto. ¿Vale? Entonces vean, la métrica no solo les permite asociar vectores y covectores, sino que permite hacer asociaciones de tensores siempre y cuando tengan el mismo número de índices. Aquí tengo dos subíndices, aquí tengo un superíndice y un subíndice que suman dos índices, aquí tengo un superíndice y un subíndice que suman dos índices, y aquí tengo dos superíndices que suman dos índices. Entonces, la métrica me permite establecer relaciones entre los tensores siempre y cuando tengan el mismo número de índices. Así, por ejemplo, si tuviera un 2,0, como en este caso, podría establecer una relación con los tensores 1,1 o con los tensores 0,2. Algo ya más complejo, pues son los tres que tienen tres índices, porque entonces podría establecer con los 2,1, con los 1,2 y con los 0,3. Entonces, la métrica me permite establecer relaciones entre tensores que en principio no tienen nada que ver. Recuerden, cuando construimos el análisis tensorial en las primeras fases, teníamos un espacio vectorial de vectores y un espacio vectorial de covectores, y en principio no tenían nada que ver. Hasta que introdujimos la métrica, entonces establecimos una relación que a cada vector le asociamos un covector, pero este procedimiento funciona solo porque la métrica existe. Si no existiera la métrica, no podríamos establecer esta relación. Ay, Dios, ya es bien tarde.
Ay, todavía no acabo. Bueno, perdón, pero esto es importante. Entonces, usando la métrica también pueden establecer relaciones entre espacios vectoriales de tensores que en principio no tienen nada que ver. En principio puedo definir estos tensores independientemente de estos y de estos, y no hay relación entre ellos hasta que introduzco la métrica y su inversa. Entonces la métrica es algo así como un puente que me permite pasar de este espacio de tensores a este o a este, siempre y cuando tengan el mismo número de índices. Pero en principio no siempre tiene que ser así. Para nosotros la métrica es un objeto fundamental, por eso es que, ay, perdón, que a veces me dan, bueno, es que tengo un dolor en el abdomen, y por ratitos me da muy fuerte, pero bueno, vamos a seguir. En principio no hay ninguna conexión entre estos tensores. Pero usando la métrica puedo establecer conexiones entre ellos. Recuerden, la métrica es un objeto adicional que agregan a su análisis tensorial. En principio pueden hacer análisis tensorial sin establecer este tipo de conexiones. En relatividad, la métrica es un objeto fundamental. Entonces, cuando lo introducimos para calcular productos puntos que son útiles en relatividad, entonces ya aprovechamos que tenemos métrica pues para hacer esta clase de conexiones entre los tensores 2, 0 y los tensores 0, 2. Pero no tiene que ser así. Es hasta que introducen un objeto adicional llamado métrica que pueden hacer esta clase de conexiones. Ténganlo en claro, muchachos. En principio pueden hacer análisis tensorial sin introducir métrica. Cuando introducen una métrica, tienen un producto punto y abusando de la métrica, pues establecen este tipo de conexiones entre tensores de diferente tipo, siempre y cuando tengan el mismo número de índices. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como no los veo. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Ahora qué? Bueno. No, esto no. No, miren, un caso chistoso de estas conexiones es para la métrica misma. Esta es la inversa y esta es la métrica. Pues, ¿qué pasa si hago yo esto? Pues esto sabemos que es alfa, gamma, por definición. Pero al mismo tiempo, si es como le estuviera yo subiendo el índice acá, pues esto sería alfa, gamma. Entonces, vean, la métrica con índices mixtos no es más que la delta de Kronecker. Esto es un resultado que conviene tener siempre presente porque a veces quedan estas cantidades y mucha gente no sabe cómo simplificarla. El secreto es la métrica con índices mixtos es la delta de Kronecker. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno. Déjenme agarrar aire. Esto no me está gustando nadita. No es la clase, sino esta cosa que tengo. Bueno. Bueno. Continuamos, muchachos, ya para acabar la clase. Y ya al final, pues discutimos algunas cosas. Ya déjenme terminar para que terminemos el capítulo 3 de una vez. Sí. Mire, entonces, este hecho relevante sirve para simplificar muchas cosas. Ténganlo presente. La eta con índices mixtos, la métrica con índices mixtos es la delta de Kronecker. Y finalmente,
Esto es como, ¿cómo se le dice a la diferenciación? Sí, estoy mal. Diferenciación de tensor. Lo que te dan antes de las comidas para que abran tu apetito, ¿cómo se llama? ¿Aperitivo? Así una pequeña probadita de lo que va a venir después. Esto que les voy a platicar aquí de la forma más rápido que puedo. ¿Alguien habló? No lo escuché. Se llama, bueno, sería como, pues algo para que abrirles el apetito de lo que va a venir después. Sobre diferenciación de tensores, yo les voy a platicar muchas cosas más adelante, pero aquí solo es el caso más simple. Este es, pues, en realidad se podría decir es como hallar la derivada de x. Bueno, de una constante. De x y de una constante. Es así. Como cuando estamos aprendiendo cálculo diferencial, lo que vamos a ver aquí es hallar la derivada de una constante y la derivada de x, donde x es la variable independiente. Son casos muy simples. Bueno, entonces, para ver cómo funciona eso, CAT, un tensor. Ya haciendo esto ya terminamos, muchachos. CAT, un tensor, 1, 1. Perdón por eso. Un tensor 1, 1. Eso quiere decir que T, bueno, ya me equivoqué. T es de alfa beta. Ya me equivoqué. De alfa. Entonces supongan que yo quiero hallar la derivada de T con respecto a un parámetro. Y eso por definición es el límite cuando delta T tiende a 0 de T evaluado en T más delta T. A ver si me acuerdo de la definición de derivada. Así. Así. Y vean, aquí que estoy haciendo, vamos a omitir la cuestión del límite. Estoy hallando la diferencia de un tensor tipo 1, 1 con un tensor tipo 1, 1. Eso tiene que ser un tensor 1, 1. Y después esto que está arriba lo multiplico por un escalar 1 en tau. Entonces eso tiene que ser también un tensor 1, 1. Entonces esta cantidad es un tensor 1, 1. Miren, en muchos libros de una vez les digo, dicen que la derivada de los tensores no son tensores. Aquí estamos viendo que esa afirmación no es cierta. En realidad, más adelante les voy a explicar a qué se refiere esa afirmación que viene en muchos libros, que las derivadas de tensores no son tensores. Por el momento, si definimos la derivada así, vean, esto es un tensor bien definido. En unas clases les voy a explicar a qué se refiere esa afirmación de que la derivada de un tensor no es un tensor, pero ¿a qué se refiere? En realidad se refiere a que las derivadas de las componentes no tienen una ley de transformación tensorial. Más bien, las parciales de las componentes no tienen una ley de transformación tensorial. Se los explico con más detalle más adelante. Bueno, si el coronavirus me da licencia. Si no, pues otro profesor les explicará eso. Pero bueno, entonces vean, esto es un tensor bien definido. Otra cosa que tienen que notar es que los E alfas y los omega betas son constantes. No hemos visto que varíen con la posición. Entonces, en realidad, al hacer esto, lo único que se deriva, pues son las componentes del tensor. Y esto queda
Así. Y aquí está otra prueba de que esto es un tensor bien definido porque lo estoy expandiendo en la base. Voy a agregar una página. También recuerdo que de T alfa beta, de tau, es lo mismo que de alfa beta de x gamma de x gamma de t. Pero esto no es más que la cuadrivelocidad. Y recuerden nuestra notación de comas. Entonces esto sería t alfa beta, coma, gamma. Y esta es la cuadrivelocidad u gamma. Entonces la derivada de t con respecto a tau, si no la riego, sería t alfa beta, gamma, o gamma, de alfa, cruz, omega. No se les olvide este punto. Parte de lo que vamos a ver más adelante tiene que ver con eso. Tengan presente este warning, dijeran en los virus, los antivirus de Windows. Tengan en cuenta este warning, este aviso, esta advertencia. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Las componentes de este tensor van a ser T, alfa, beta, gamma, u gamma. El libro usa también esta notación. Tendría las mismas componentes. Ignoro por qué introduce esta notación y no la vuelve a usar, al menos hasta la parte que vemos del libro. Y no la he encontrado en las partes que no vemos, así que no sé por qué la ocupa. Pero bueno, aquí para que se vea bien la coma, le hago así. Ok. Relacionado con lo que vamos a ver más adelante, también define un objeto que le llama el gradiente de t y cuyas componentes son estas. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, de tal manera que gradiente de t va a ser este tensor. Y vean, este es un tensor. 1, 2. Entonces vean, en el caso de derivadas hay al menos dos formas de ver. Una es esta operación que me produce un tensor del mismo estilo. Este es un tensor tipo 1, 1. Y esta es una operación que me va a producir un tensor 1, 2. En realidad en la que vamos a estar más interesados en lo que sigue es en este tipo de operación. Vean, me recuerda lo siguiente. Saben ustedes que las funciones así de x, de t, x, y, z son tensores 0, 0. ¿Por qué? Porque no necesitan ni vectores ni covectores para producir números. Pero el gradiente de f ya sabemos que es un 0, 1 tensor. Entonces, esta operación sería como una generalización del gradiente. Es lo que aquí le llamé gradiente también cuando la introduje, pero más adelante le vamos a dar otro nombre, que es la forma en la que vamos a aprender a derivar tensores. Entonces, por el momento, este es el aperitivo que les quería comentar. Si los vectores de la base son constantes,
Entonces la derivada de tensores pues no tiene mucho sentido. Solo hay que pues se pueden definir dos operaciones, esta con estas componentes y esta con estos componentes. Y esta es una generalización del gradiente. Nos va a interesar más esto. Le vamos a dar un nombre particular. Esto no es más que una contracción de esta operación que vamos a ver más adelante. Por el momento quiero que se lleven en la imagen de que las derivadas de tensores, al menos como está definida aquí, es un tensor. Si estos vectores de la base son constantes, entonces, es esa cosa que no sé cómo quitarla. Entonces, tenemos dos formas. Las dos están relacionadas. En realidad, la más general es esta, y es en la que vamos a hacer énfasis más adelante. Capítulos 5 y 6, porque el capítulo 4 es de otros aspectos, pero bueno, aquí les dejo esto. Los muchachos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ya terminamos el capítulo 3, terminando la clase, les asigno la tarea del capítulo 3. Ya les puse los problemas, ya nada más la voy a asignar formalmente en el Teams para que la entreguen en una semana. ¿Sale? Entonces ya tenemos los 3 primeros capítulos. ¿Vamos? Bien. Ok. Pues voy a dejar de compartirles permítanme un momento. ¿Cómo se me hace aquí? No, no hay problema. Voy a dejar de compartirles. ¿Siguen viendo el pizarrón blanco? No. ¿El programa de dibujo? No, ya no lo estoy viendo a usted. ¿Ya me están viendo a mí? Bueno, pues no se espanten. Tómenlo con filosofía. Bueno, entonces ya terminamos los 3 primeros capítulos, muchachos. ¿Han discutido entre ustedes como si quieren el examen de los 3 primeros capítulos o nos esperamos hasta terminar el 4? ¿No han discutido entre ustedes? Contéstenme, porque se siente feo que les... Profesor, parece que a la mayoría les gusta más que fuera nada más de los 3 primeros capítulos. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dijo Julio? Bueno, nadie no está de acuerdo, entonces todos están de acuerdo en lo que dijo Julio. A ver, Paulo. Paulo, Sí. ¿qué dijiste? ¿Sí qué? Sí, estoy de acuerdo con lo que propone Julio, que solo sea de los 3 primeros capítulos. Bueno, se les va a juntar para el último, ¿eh? Pero pues, ¿yo qué puedo hacer? Más que, recuerden, mi trabajo es evitar que aprueben. Entonces, pues, sea de 3 o de 4 capítulos, pues los voy a reprobar. Entonces, no es amenaza, se los voy a cumplir. Espero que se pongan a estudiar. Bien. Entonces, hacemos ya el primer parcial. Bueno, en realidad lo debimos haber hecho el 30 de marzo. En esa fecha estaba programado ahí en el calendario oficial del Politécnico. Pero bueno, no lo hicimos. Bien, entonces de los primeros 3 parciales, va. El siguiente parcial, pues esperemos que sea de los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6. Si el coronavirus me da licencia, como les digo. Porque pues si me quiebro, aunque quiera, pues hacerles el examen. darles una reprobada de esas de antología. Entonces, en principio, si hacemos el examen de los primeros 3 capítulos, en principio el segundo sería de los siguientes 3, ¿sale? Ya están decidiendo generalmente el segundo parcial también. Bien,
¿Han discutido alguna fecha o no han discutido ese asunto? No, fecha, no hemos quedado de acuerdo. Ok. ¿Quieren que la pongamos ahorita o el jueves? Estamos 28. O sea, no sé si me cuenta a mí o son 28 ustedes. Si son 28 ustedes, pues faltarían 5 de sus compañeros. Si son 27, pues faltarían 6, pero pues no es nuestra culpa. Porque en sugerencias, solo hay una sugerencia de una de sus compañeras de Lisette que pues no participa en la sesión, pero ahí está su nombre. Y no me voy a poner a contarlos. Entonces, ¿quieren que acordemos la fecha de una vez o la acordamos el jueves? Platican entre ustedes. Si la acordamos hoy, usualmente yo lo que hago es, la fecha que se acuerda es es al menos una semana después de la fecha en que nos ponemos de acuerdo. O sea, si nos ponemos de acuerdo ahorita, la fecha más próxima para hacer el examen sería el siguiente martes. A partir del siguiente martes acordaríamos la fecha del examen. Si la acordamos el próximo jueves, el examen sería en 2 jueves al menos o después. Ustedes decidan, ¿acordamos ahorita o acordamos el jueves la fecha del examen? El jueves. ¿Jueves? Sí, yo digo que el jueves estaría bien. Jueves estaría bien, profesor. Entonces el jueves acordamos la fecha. Sí. Sí, profesor. Recordarle a los compañeros que nos tocan. Bueno, en su ese chat de WhatsApp, del cual ya lo estoy espiando. No es cierto. A veces no sé ni manejar mi WhatsApp y ya les voy a estar espiando. Era para que se pusieran así en tensión. ¿Qué he dicho todo del profesor en el WhatsApp? No, muchachos, no haría eso. Entonces el jueves platiquen ustedes y el jueves acordamos la fecha del primer parcial, ¿sale? En principio sería hasta dentro de 2 jueves, pero yo no les recomiendo que la muevan mucho más allá de una semana, semana y media, pero bueno, es su decisión. Yo, pues solo me cargan el trabajo. Por cierto, sus tareas, los muchachos que según las iban a revisar, me quedaron mal y no han empezado a revisar. Entonces, posiblemente haya retrasos en la evaluación de sus tareas. Como les dije, son dos muchachos, es una mujer y un hombre, y los dos me dieron pues justificación de problemas amorosos. Una porque volvió con su novio y el muchacho fue porque se peleó con su novia. Entonces, una situación bastante extraña, pero bueno, no me puedo meter en esos asuntos. Me dijeron que ya pronto iniciarían a revisar las tareas, entonces ténganme paciencia en ese aspecto. Dale, muchachos, no han empezado a revisar. Cuando les pregunté por qué, me dieron esa explicación, una por exceso de amor y el otro por déficit de amor. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en esos casos? Bueno, ¿algún otro asunto que tengamos pendiente? Entonces el jueves acordamos ya la fecha del primer parcial. Recuerden, muchachos, se los digo de una vez y se los voy a decir otra vez el jueves. Si pueden, díganles a sus compañeros, los que no vinieron, que estén presentes para que no digan que no les avisamos, pero bueno, ¿qué les iba a decir? La fecha que acordamos no se mueve. Ya que la acordamos, no se mueve la fecha, muchachos. Entonces sean serios en eso. El único que va a tener posibilidad de echar relajo en esa clase, pues soy yo. Una pregunta técnica, se las hago ahorita o el jueves. Mejor el jueves.
Bien. Te tengo otro asunto con ustedes. Sí tengo otro asunto, pero no me acuerdo cuál. Ya es la edad. Perdón. Se apagó mi cámara. Ya volvió. No. Es que está apagando. ¿Quién me está haciendo travesuras? ¿Quién me está haciendo travesuras? Porque se apagan y prenden mi cámara. Ya me di cuenta. Ándenle. Recuerden, su futuro está en mis manos, al menos en este curso. Al menos hasta que esté yo vivo. Ya que me quiere, pues ya ni modo. Bueno, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta en general sobre el examen? Voy a parar la grabación ya porque no me acuerdo,